Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Compartimos y meditamos la primera lectura, Hechos capítulo 6, versículo 1. Dos detalles en esta lectura. Una, la administración, y otra, la predicación. La administración de los bienes es necesario llevarla en una parroquia, en una comunidad. Siempre en las cosas de Dios la gente va a ofrendar, va a dar con generosidad lo que Dios dicte en su corazón, lo va a colocar, y eso hay que administrarlo. Eso no se puede dejar de cualquier manera, que el Padre diga, bueno, el que quiera agarre la ofrenda, el que quiera que se la lleve, hay que administrarla correctamente. Pero no por administrar correctamente la ofrenda voy a descuidar la predicación. Y miren la trampa o miren el gancho. Los judíos hebreos estaban reclamándole a los judíos griegos, porque las viudas, los griegos, le reclamaban a los hebreos porque sus viudas estaban siendo olvidadas y no todos los días no se les estaba atendiendo. Había mucho burulú, había mucha gente, había mucho crecimiento de discípulos. Lea Hechos 6. Y entonces resulta que esto hizo que se olvidara la caridad, porque llegaba personas, venían personas, y entonces se estaba llevando la administración, pero se estaban olvidando la caridad. Y entonces los apóstoles dijeron, miren, vamos a colocarle ese corotico a 7 personas, oraremos por ellas y que se encarguen. Nosotros nos vamos a dedicar a predicar la palabra de Dios. No podemos olvidar la palabra de Dios, no podemos descuidar la predicación de la palabra de Dios por irnos a las mesas. No, señor. Distribuyeron, ustedes dedíquense a la administración, nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios. Y así lo hicieron. Y la palabra de Dios iba cundiendo, la palabra de Dios iba actuando. Me llama la atención de lo primero, que la caridad los apóstoles la hacían todos los días. Que la caridad, el servicio de las viudas, ¿qué era lo que hacían? Pues atendían a las viudas. Habían unas mujeres que se llamaban viudas, o que las llamaban viudas, o que se habían hecho viudas, tenían su nombre, pero les decían que eran las viudas. ¿Y quién eran las viudas? Las mujeres que se habían casado, pero en la vida se les había muerto el marido. Y no tenían cómo mantenerse, no tenían cómo vivir, no tenían un suelo económico estable, un piso económico bueno, como muchas personas hoy día lo construyen, y que quedaban en la carrampana, en bancarrota, y entonces iban a la iglesia y pedían a la iglesia que les ayudara. ¿Y qué hacían? Pues se les ayudaba. Pero resulta que varias viudas judías se acercaron y no se les estaba ayudando. Fueron y salieron con las manos vacías. Y entonces de inmediato los griegos le dijeron a los judíos, mira, nos están abandonando las viudas. Vamos a reunirnos con los apóstoles. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las ofrendas que le corresponde, que nosotros damos para ayudar a los pobres? Que nosotros damos para ayudar a los necesitados, ¿dónde está? Y los apóstoles le dijeron, sí está, pero hay mala administración, vamos a colocar personas que ayuden a administrarlo. Y hago un paréntesis, por eso es que yo coloco videos de olla solidaria, para que ustedes vean dónde van los recursos y dónde va el dinero, que envían a Venezuela, que envían como colaboración. Cierro el paréntesis. Cuando pregunten, ¿qué hace el padre con el dinero que le llega? Busque olla solidaria, Padre Marcos Galvis, ahí llega. Los griegos querían ver, los judíos querían ver en qué se distribuía el dinero.
Y entonces ellos dijeron, ni corto ni perezoso, vamos a escoger a 7 hombres que se encarguen de eso, que se encarguen de la administración. Y ahí los encargaron, los mandaron a administrar los bienes. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros nos vamos a encargar de la predicación de la palabra de Dios. Sencillo. ¿Qué nos enseña en la primera lectura? Que no podemos descuidar la caridad dentro de la iglesia, que no podemos descuidar la generosidad dentro de la iglesia, que así a la iglesia alguien va a pedir algo, en esa iglesia debe haber que darle al necesitado, debe haber cómo ayudarle. Miren, enero, febrero, marzo, abril, las personas que han ido a la parroquia La Esperanza a pedir algo, yo he tenido ropita que muchos de ustedes me enviaron en diciembre y le digo a la gente, tengo ropita, ¿le sirve? Sí, padre. Padre, que necesito que me ayude a una operación, que me ayude a esto. Tengo ropita, ¿le sirve? Sí, padre. Padre, que necesito comida, tengo ropita, ¿le sirve? Sí, padre. Y hemos repartido ropa, y usted lo vio en las misas y lo vio en las celebraciones, hasta las comunidades fuimos y al final de la misa le repartimos a la gente algo de ropita. Porque hay un grupo de personas que están encargadas a la administración de lo que llega. Y eso que llega, ustedes ven que yo más nada agarro el micrófono, me pongo a hablar, mujeres, hombres, pasen por aquí, y la gente se encarga de repartir todo. Porque eso debe ser, el sacerdote no puede ser una persona dictadora que agarre y centre todo y no le dé el encargo a nadie. Pero hay laicos que se encargan de esto. Pero hay laicos que se encargan de la ayuda al necesitado. Laicos que se encargan de la organización. Cuando vamos a hacer la sopita para las ollas solidarias, yo tengo un grupo de personas, la mayoría son mujeres, que se encargan de picar aliño, de picar hueso, de picar carne, que se encarga de echar agua, de echar sal, de hacer la sopita. Y luego vamos, y yo solamente le digo, bueno, vamos a bajar la olla aquí, vamos a entramos, y la gente se encarga de distribuir, de organizar. Yo solamente busco los recursos, los coloco, la gente prepara la comida y vamos y los repartimos. Mi misión como sacerdote es hacer la caridad, pero no puedo hacerla solo. La caridad siempre la voy a hacer con gente, con personas. La caridad siempre la voy a hacer con seres humanos. No puedo llegar y yo pretender ir a ayudar a medio mundo yo solo. Cuento con la ayuda de ustedes, cuento con la parroquia, cuento con muchas personas para hacer la caridad. Hechos 6:1. En aquellos días, como aumentaba el número de los discípulos, era así, se aumentaba. Ciertamente, si aumentan los discípulos, decía Hechos 4, todo lo colocaban bajo los pies de los apóstoles. Nadie pasaba necesidad. Había ofrendas, sí había. El problema era la administración del dinero. La gente llegaba y colaboraba. Miraban a los apóstoles haciendo grandes señales, grandes prodigios y agradecidos le entregaban la ofrenda. Entregaban su colaboración. Y sí había ofrendas, y sí había ayudas. Y sí habían generosas entregas, sí los había. Aumentaba el número, aumenta las personas, aumenta el dinero que las personas dan, aumenta la ofrenda que las personas dan. Pero resulta que había un detalle, una falla. Hubo ciertas quejas de los judíos griegos, vinieron los judíos de Grecia, contra los hebreos, de que no se le atendían bien a sus viudas en el servicio de la caridad todos los días. Los judíos griegos estaban encargados del servicio. Había mucha masa. Entre más masa, más mazamorra. Y los judíos hebreos vinieron a quejarse y a decir, mire, las viudas de nosotros no son bien atendidas en la caridad. Cuando se toca ayudarlas en la comida, no sé qué le harían, comida, un alimento, ropita o dinero, algo le daban, no son bien atendidas las viudas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que desde el inicio la iglesia hace la caridad. Aquí en Venezuela hay una pastoral que se llama Pastoral de la Caridad Caritas Internacional.
Y Cáritas es la pastoral que se encarga de la caridad. En la parroquia tenemos como nombre Olla Solidaria. Es la pastoral Cáritas que sirve a la comunidad. Y está pendiente de la comunidad. Y está pendiente de ayudar a los necesitados. Y está pendiente de ayudar a los pobres y ayudar a las personas que nada tienen. De que no se le atendía debidamente a las viudas en el servicio de la caridad todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que dejando de lado el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a los bienes. Los apóstoles estaban claros. Había un problema, el problema era que mucha gente estaba manejando el dinero, los recursos, las ayudas, y dijeron los apóstoles: ustedes saben que no es justo que nosotros cambiemos la palabra de Dios por irnos a dedicar el dinero. No, Señor. Para que administren el dinero hay personas. Para que administren el dinero hay personas. Nosotros no nos vamos a encargar de esto. Miren, cuando llegan las cajas, las donaciones, las ayudas, las colaboraciones, las personas se comunican con mi familia, con mi hermana. ¿Saben quiénes son los que me ayudan a mí a administrar, me ayudan a llevar las cositas a las personas, a hacer la caridad? En primer lugar, mi familia. Ellos administran. Yo no. Yo solamente me llaman: padre, una ofrenda. Sí, llama a mi hermana Mariana. Ahí está, hasta el número leo Mariana, y la gente llama: Mariana, mire, que quiero hacer una ofrenda al Padre, que quiero ayudar al Padre. Sí, por Wester, por yo no sé qué. Y hermano, aquí está la ofrenda, ¿qué vamos a hacer? Y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios que descuidar la predicación de la palabra de Dios no es justo. Yo como sacerdote no puedo dejar de predicar la palabra de Dios por dedicarme a la administración, por dedicarme al trabajo, por dedicarme a otra cosa. No, Señor. Para mí lo primero es la palabra de Dios. Por eso, lo primero que yo hago en la mañana, es la Santa Misa. Todas las mañanas me paro temprano y hago la Santa Misa. Porque es la palabra de Dios y se las predico a ustedes. Y cuando estoy en la parroquia en la tarde, voy a las comunidades, voy a los sectores y le hago la Santa Misa. Y cuando no tengo misa en los sectores, hago la Santa Misa aquí. Y en la noche hago el Evangelio. Porque yo no puedo descuidar o dejar la palabra de Dios. Fíjense, cuando de repente tengo un momento de enfermedad o de ronquera que no puedo hablar, o me siento mal, no puedo hacer la misa, no puedo predicar, pasa un día, 2 días, 3 días y no se me ha quitado la enfermedad. Cuando llega el 4.º día y me toca ir a predicar o me toca ir a dar una misa, me pega una flojera, me pega una pereza, me pega un desánimo, me rasco la cabeza y digo: ay, no. Hasta ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo tiempo sin predicar, ustedes se dan cuenta que anda el Padre así como cabizbajo, como achicopalado, que anda así como que no quiero. ¿Será que sí? Sí. Y por eso dicen los apóstoles: no es justo que nosotros descuidemos el servicio de la palabra. Porque usted se desanima, porque usted se decae, porque usted se desconecta, porque usted pierde la sintonía. El servicio de la palabra no lo podemos dejar. Debemos hacerlo para mantenernos unidos a Cristo. No es justo que un sacerdote deje de predicar la palabra de Dios, diga: ay, que no voy a hacer la misa porque hoy tengo que limpiar la iglesia. Hoy no voy a hacer la misa porque hoy tengo que pintarla. Hoy no voy a hacer la misa porque tengo que hacer comida. Hoy no. No, Señor, eso no es justo. Habrán personas quien le ayuden en la parroquia. Oigan, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, en los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Eso es lo que en la iglesia llamamos consejo económico. 7 hombres, personas que se dediquen, que se encarguen de la administración del dinero. Personas que se encarguen de que el dinero funcione. Personas que se encarguen de que el dinero llegue a donde tenga que llegar. Y dentro de cada parroquia hay un consejo económico. Y el consejo económico es el que recibe el dinero y dice: este dinero va a ser para esto, este dinero va a ser para esto, este dinero va a ser para el padre, esto va a ser para ayudar al sacerdote, para ayudar aquí, para ayudar. Eso se llama consejo económico. Lo que hicieron los apóstoles. Y dijeron los apóstoles: nosotros a la oración y a la palabra nos dedicaremos. Y el sacerdote se debe dedicar a la palabra y se debe dedicar a la oración. Entonces la Biblia enseña que el sacerdote no puede dejar
la predicación y la oración por irse a administrar el dinero. No, señor, las dos cosas son importantes, pero prevalece la oración y la predicación de la palabra de Dios. Para eso están los laicos que ayudan. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, le impusieron las manos. El consejo económico en una parroquia está al servicio del sacerdote y está al servicio de la comunidad. Hacen un equipo. Cuando hay un consejo económico en una parroquia, es para que dialogue con el sacerdote del destino del dinero, y parte de esa ofrenda debe dirigirse a la caridad. Parte de esa ofrenda debe dirigirse a los pobres y necesitados. El consejo económico no lo puede olvidar y el sacerdote tampoco. Pero resulta que hay padres que han tenido problemas con los consejos económicos, porque cuando hay dinero, el diablo se mete. El diablo se mete. Y entonces llega el padrecito y le dice al consejo económico: toda esa plática es mía y démela a mí y yo me la gasto. No, señor. Y llega el consejo económico y dice: a usted no le vamos a dar la plática, nosotros la vamos a gastar en lo que queremos. No, señor. Debe haber un diálogo entre el párroco y el consejo económico, que representa a esos 7 hombres, en qué se va a distribuir el dinero. Y entonces se saca un 50%, se le va a dar al ministro para que el ministro cumpla con esto, cumpla con esto, cumpla con esto. Si es muchísimo ese 50%, se lo baja, que debe tener un sueldo digno, que debe tener una ayuda digna. Y después un 30% va a ser para la parroquia y el 20% o el 10% para la pastoral. Si hay vehículo y el carro se daña, un 10% también para el medio de transporte del sacerdote, para el gas, para la gasolina. Oye, nosotros, junto con los laicos, debemos hacer equipo para administrar el dinero, y esas personas que administran el dinero deben ser escogidas por el sacerdote y por la comunidad, y por ello se hace oración para que no les caiga la tentación del diablo de robar, para que no les caiga la tentación del diablo para llevarse el dinero. Yo me he dado cuenta que los laicos, cuando trabajan el dinero de la iglesia, son muy generosos, y a veces los mismos que administran sacan de su bolsillo para colocar dinero para que las cosas se cumplan. Pero también he conocido sacerdotes que no tienen consejo económico y que no le dan cuenta a nadie, y que no le dicen a nadie en qué se gastan el dinero. Y los laicos dicen: pues si el padre no nos dice, ¿para qué lo ayudamos? Consejo económico debe ir de la mano del sacerdote, pero nunca de los dos, ninguno de los dos debe olvidarse de la caridad o de los pobres, de los necesitados. Hicieron oración, los escogieron, y miren esta partecita. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. Si fueran abandonado la palabra de Dios por dedicarse al servicio de las mesas, la Biblia no fuera llegado a nosotros. Descuidaron las mesas, se la encargaron a las personas, no hubo más quejas, y ellos se dedicaron a la predicación de la palabra. Esa es mi tarea, esa es mi misión: predicar la palabra de Dios, evangelizar, ayudar a través de la palabra de Dios. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Y me llama la atención, y con esto termino: cuando la palabra de Dios se predica, los fieles crecen. Y se lo digo por la parroquia donde estoy, en La Esperanza. A mí me gusta mucho leer la Biblia y predicar y enseñar la palabra de Dios. Y a veces me gasto 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, y se me pasa así. Y tengo que predicarla, es mi función. De acuerdo al público, de acuerdo a las personas, de acuerdo a la atención, de acuerdo al lugar, al ambiente y a la disposición, predico la palabra de Dios. Si me dicen rápido, 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 le digo: ay, no, predique usted, porque a mí eso de rápido no me gusta.
Si yo veo en un público que la gente está durmiendo, pues los mando a parar, a sentarse, o les cuento una historia, un cuento, una parábola para que se despierte, o hasta un cuento para que se ría. Y si la gente está muy concentrada y puedo seguir y le voy enseñando la palabra de Dios con mayor claridad en cada momento y la gente agarra y va absorbiendo, pues le sigo predicando. Pero yo no puedo como sacerdote descuidar predicar la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál ha sido el éxito del ministerio sacerdotal mío? Que Dios me ha regalado, que la iglesia me ha dado. ¿Cuál ha sido? La predicación de la palabra de Dios. Padre, ¿usted por qué lo escucha tanta gente? ¿Por qué lo oye? Porque le predico la palabra de Dios. Cuando yo llegué a la parroquia de la Esperanza, yo estaba encerrado. Acuérdense que había pandemia, que había una situación muy difícil. Cuando el padre me entrega a la parroquia, me dice, bueno, aquí se celebra la misa cada 15 días. Cada 15 días se celebra aquí en la parroquia, se celebra una vez al mes en la comunidad de la Castellana y se celebra en la Piedrita los domingos. Usted sale de aquí, se va los domingos y ya tiene el día libre. ¿Y qué más hace? No, pues no, más nada. Estamos en pandemia, no se puede hacer más nada. Pues ciertamente no se predicaba la palabra de Dios como estaba la parroquia. Era una prohibición que nos habían puesto. Resulta que yo llego y hablo con el obispo y le digo, monseñor, yo voy a hacer misa todos los domingos. Sí, pero colóquese el bozal, la mascarilla. Bueno, monseñor, está bien. Y empecé a hacer misa los domingos. Claro, la gente se había desacostumbrado. Empecé a hacer misa en comunidades continuamente, la Castellana, la Piedrita y la Esperanza. Continuamente. Ya al mes la gente estaba agarrando fuercita. Ya después que pasaron 2 meses le di Biblia a la gente y la gente se fue acercando más. Y después empecé a celebrar la Eucaristía los jueves, hora santa y Eucaristía los jueves, para ir animando a la gente. Y actualmente estamos celebrando misa entre semana, estamos celebrando misa los fines de semana, entre semana en sectores diferentes, los fines de semana en sectores fijos, en comunidades ya fijas que tienen capilla, y estamos celebrando la Santa Eucaristía en la parroquia fija y confesando los días jueves. La palabra de Dios ha ido cundiendo y la gente ha ido acercándose y la gente ha ido exigiendo. Yo no confesaba, solamente confesaba cuando llegaba a una misa y decía, bueno, el que quiera confesarse pues me dice cómo me va a confesar. Nadie quería confesar. ¿Qué fue lo que pasó? La gente empezó ahí, padre, pero es que yo quiero comulgar, tengo 20 años sin comulgar, quiero confesarme. Colocamos confesiones los jueves en la hora de las 9 de la mañana para adelante, 8 de la mañana y estoy confesando. La gente, cuando se cunde de la palabra de Dios, se acerca a Dios y exige del ministro, del sacerdote. Y la palabra de Dios va cundiendo, va llamando, va invitando. ¿Qué estamos haciendo? Mucha gente hay, el templo es pequeño, tenemos que hacer la misa en las calles, en los sectores, para que cuando llegue el domingo, pues toda esa cantidad de personas no se aglomere y no se pegue allá. Porque ¿dónde entramos todos? Es un templo hecho para unas 200 personas sentadas y que vayan 500 personas a ese templo de la parroquia donde los coloco. Y entonces, ese templo que caben 200 personas, nos vamos a la capilla de la Castellana, que entran 100 personas, más los que están a pie, unas 150 personas. Nos vamos a la capilla de la Piedrita, que igual caben como 100 personas, otras 130 personas con los parados, los que llevan su silla. Nos vamos al templo parroquial, donde entran 200 sentadas y hay como unas 300 personas. Sume 300 más 300 son 600 personas que puedo atender un domingo, un fin de semana. Y no los aglomero a todos en un lugar, más las personas que están yendo de 80, de 60 personas en las comunidades todos los días, por 6 días, son otras 600 personas que puedo atender en el transcurso de la semana, los puedo atender. Y entonces la palabra de Dios va cundiendo, va llamando más personas, pero el ministro debe crear estrategias para poder celebrar las misas en las comunidades, en los barrios, para que todos no se aglomeren en la iglesia, porque nos ahogamos, nos asfixiamos, no cabemos todos. Y cuando es una celebración grande, donde vamos a ir todas las comunidades, pues se celebra en la calle, que ahí sí caben y entran todos los que quieran. Pero la palabra de Dios va cundiendo.
El éxito de la evangelización, de la esperanza, de llevar la palabra, de llevar el mensaje de Cristo es la predicación de la palabra de Dios. Yo ya he visitado la parroquia La Esperanza más de 2 veces, ya he ido casa por casa, he visitado barrio por barrio, sector de sectores más de 10 veces, ya he ido, ya estoy compartiendo con ellos, estoy con ellos. Oye, si la palabra de Dios no se predica, si la palabra de Dios no se difunde, en Jerusalén la gente abrazaba la fe, en Grecia abrazaba la fe, en el pueblo hebreo abrazaba la fe, porque los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Y por eso yo agradezco a todos los que me ayudan en el ministerio de la predicación. Porque no solamente decir, usted imagina predicar la palabra de Dios a 300 personas, a 200 personas, digamos en la iglesia, 200, 300 personas un domingo, sin micrófono, sin sonido, con calor. Pues arreglamos la iglesia muy bonita y les agradezco a quienes arreglamos la iglesia, Dios le pague. ¿Usted imagina predicar la palabra de Dios a 600 personas sin un buen sonido? Sin un lugar donde ellos puedan estar. Nos falta comprar 600 sillas para que todos se sienten. No las tenemos, algún día las compraremos si Dios quiere. Pero hay gente que está de la mano ayudándonos, arreglando, decorando, acomodando, colocando su granito de arena. Y entre todos vamos haciendo funcionar la iglesia. Hoy puedo decir que alrededor de 600 personas se alimentan de la palabra de Dios, se alimentan de la Eucaristía por semana. Y ahí están, distribuimos. Ahora, yo para 600 personas confesarlo, yo para 600 personas de visión espiritual me queda pesado. Y entonces es donde el señor obispo debe hacer más parroquias, debe crear más lugares para que la gente pueda separarse. Por eso se crean las parroquias nuevas. Ustedes a una parroquia, ustedes a otra parroquia, pero de esa manera es que se hace. La palabra de Dios cunde, la palabra de Dios se da. Pero si yo, en vez de dedicarme a esto que es la predicación de la palabra de Dios, voy y me dedico allá a la mesa, cuánto dinero hay, cuánta plata hay, voy a hacer con esto, démelo para acá. Oye, esa administración la puedo llevar y la puedo hacer muy bien, pero ¿quién trae la gente a la iglesia? ¿Quién invita a la gente a la iglesia? ¿Quién hace que la gente venga? Si usted como católico no coloca su ayuda, no coloca su aporte en ir a ayudar en un consejo económico, no aporta, no ayuda en ir a colaborar en la administración de los bienes, el padre se tiene que encargar de eso. Y si el padre se encarga de eso, pierde, porque la predicación no está. La clave mía del ministerio sacerdotal y de todo sacerdote la dice Hechos capítulo 6. La palabra de Dios es cunde, y cunde precisamente cuando usted la predica, cuando usted la enseña. Por eso les pido, antes de terminar, oren por mí, porque no es fácil predicar todos los días. Son 600 personas que van por semana a la iglesia, ¿verdad? Y estoy muy agradecido por las personas que van. Pero, en las redes sociales, aquí en la misa somos 30,000 personas, en el Evangelio del día son 70,000 personas, 70,000 más 30,000 sin contar Facebook, Instagram, solamente en YouTube, más las 600 personas semanales que yo tengo que atender en las comunidades, más las personas que no cuento de las calles que atiendo entre semana, pasan de 101,000 personas que debo atender. En YouTube, 100,000 diarias. En la parroquia, alrededor de unas 1,000 diarias, de unas 1,000 semanal. Serían 4,000 mensual. Oye, sume, reste, multiplique, divide usted. ¿De dónde voy a alcanzar yo para tanto? Ahora, si ustedes me ayudan a mí con la oración y le piden a Dios, dale sabiduría al Padre Marcos, concédele salud, que pueda predicar la palabra de Dios, concédele voz y fuerza para seguir adelante, lo seguiré haciendo. Y ahorita que estoy joven, me considero joven, 33 años, lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo. Llegará un momento en que ya esté adulto y que ya diga, mire, monseñor, ya no puedo más, ya di lo que tenía que dar, ya estoy quemado, ya estoy cansado, quiero irme a descansar. Y vendrá otro a seguir predicando la palabra de Dios. Porque esto cansa, no crean que no cansa, no crean que no fatiga. Si ustedes no oran por mí, yo no puedo seguir llevando la palabra de Dios. Yo a veces me acuesto a dormir, ni sueño tengo, me pongo a pensar y a pensar y a pensar.
¿Cómo hago para que esta iglesia esté arreglada? ¿Cómo hago para que aquella iglesia la gente confiese? ¿Cómo hago para que aquella iglesia las personas lleven? Me pongo a pensar qué es lo que le voy a decir a la gente mañana del Evangelio en la Santa Misa, de qué le voy a predicar. Me pongo a pensar. El trabajo del sacerdote es mucho de mente, mental, cansa, se agota la mente, muchísimo, muchísimo, porque lo que hago es pensar, analizar la mejor alternativa. Pensar la mejor solución, pedirle a Dios sabiduría, eso es lo que hay que pedirle a ustedes. Si quieren pedirle a Dios a algo por mí, díganle, Señor, concédele sabiduría al Padre Marcos, concédele salud, concédele fuerza para que siga predicando. Porque no es fácil, uno se cansa, a veces a mí me provoca decir, ay no, yo no quiero grabar, yo ya estoy cansado, yo ya estoy fatigado, me toca a veces viajar, me toca a veces ir a llevar la palabra. Y lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor, no lo veo con una carga pesada, pero realmente usted se cansa. Yo cuando voy a predicar por fuera y regreso para acá, que me provoca dormir 2 días seguidos, que me provoca descansar y no me provoca que nadie me hable, que nadie me diga nada, me acuesto, me pongo a meditar, rezo, oro, como, ni de comer casi me dan ganas, porque es algo que pesa. La predicación de la palabra pesa. Pues hay muchos que dicen, es que el Padre Marcos es esto, que el Padre Marcos es aquello. Ojalá que a usted le tocara predicar como a mí para que vea. Para ver si usted se la cala. Para ver si usted se la aguanta. Mire, estar parado 1 hora, 2 horas. Estar parado aquí predicando. Estar parado allá en las comunidades. Estar parado salvando gente. Estar sentado, ¿qué? Sentado facilito. Siéntese usted 3 horas a confesar, 4 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Son 2 de la tarde y todavía estoy confesando 5 horas confesando los jueves. Y siéntese usted a ver si usted va a aguantar 5 horas sentados ahí, escuchando, moviéndose para acá y moviéndose para acá. Y si usted se para al baño, la gente pone brava. Y si usted se va a comer, la gente pone brava. Ahí tiene que atenderlos. A ver si es tan fácil. Es que facilito la vida de un sacerdote. Facilito. Tenga fe y no vaya a misa. Recen por mí. Y dejen de andar criticando a algunos que andan criticando que el padre esto, que el padre aquello. Me la paso trabajando. Y si no me la pasara trabajando, estoy inventando cualquier cosa. Pero como me la paso trabajando, no tengo tiempo para más nada. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Y el trabajo del consejo económico, de mi familia, el trabajo de las personas de la parroquia es administrar los bienes que lleguen para ser distribuidos. Lo más importante y el éxito no está en los bienes económicos. Si ustedes quieren saber dónde van los bienes económicos, busquen en YouTube Olla Solidaria Padre Marcos Galvin. Ahí están. Si usted quiere saber dónde van, ahí están. Pero mi misión y mi trabajo es irme a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer. Y lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé vida y licencia y Dios me lo permita. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.